Hoy es 30 de abril del año 2026. Estamos terminando ya este mes de abril e iniciando el mes de mayo. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Para quienes no me conocen, soy el obispo Alejandro Guevara de la Comunión Anglicana Emanuel. Todos los días a las 7 de la mañana nos hemos propuesto compartir con ustedes el devocional antes de iniciar el día. La consigna nuestra es permitir que Dios hable a nuestro corazón, escriba allí en la tabla de nuestro corazón su voluntad para nosotros, su orientación para nosotros cada día, y poder nosotros entonces con ese pensamiento áureo estar filtrando cada acontecimiento, cada cosa que nos pase durante este día. Bueno, como siempre, entonces empecemos diciéndole a Dios, omnipotente y misericordioso Padre, hemos errado y nos hemos extraviado de tus caminos como ovejas perdidas. Hemos seguido demasiado los designios de nuestro propio corazón y hemos faltado a tus santas leyes. Hemos dejado de hacer lo que debíamos haber hecho y hemos hecho lo que no debíamos hacer y en nosotros no hay salud. Mas tú, oh Señor, compadécete de nosotros, humildes pecadores. Libra, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas al género humano en Jesucristo nuestro Señor. Y concédenos, oh Padre misericordioso, por su amor, que de aquí en adelante vivamos una vida santa, sobria y justa para la gloria de tu santo nombre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como perdonamos a quien nos ofende. Y no permitas que caigamos en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Porque tú eres el Rey del universo. En ti está todo el poder, la gloria y reinas para siempre. Amén. Qué alegría volver a estar con ustedes. Saludo a quienes están llegando a Fuentes Sol. Bienvenida, está en la plataforma de Instagram. Saludos también a quienes están conmigo en la videollamada a través de Meet y a quienes nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube. Más tarde comparto la edición de este video. A quienes quieran recibirlo, por favor, contactarse conmigo al WhatsApp más 57 315 910 1737. También pueden buscar ¿cómo se llama? Bueno, este mismo devocional, se me fue la palabra, en las redes sociales de Instagram, de TikTok y de YouTube, obviamente porque allí queda grabado. Hoy vamos a hablar de un tema bastante conocido por todos nosotros. Hemos venido reflexionando todos estos días acerca de meditar el misterio de Cristo. Cada día nos invita los devocionales de estos días a entrar en una consideración más profunda de lo que es el misterio de Cristo, lo que Él hizo en la cruz. Realmente sigue siendo y seguirá siendo un misterio para todos nosotros, por más información que tengamos. Bueno, el título de nuestro devocional de hoy es Cristo es suficiente. Y para poder acercarnos y considerar esta aseveración, empecemos leyendo la carta que Pablo le escribe a los colosenses en el capítulo 2, versículos del 8 al 23. Qué bueno que ustedes después de estos devocionales puedan tomar su Biblia y volver a leer estos textos, esta sugerencia. Vuelvo y repito, Colosenses 2, del 8 al 23. Dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad.
En él también fuisteis circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso y carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos a Cristo Jesús. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue por comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo es completo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto en Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a estos preceptos, tales como no manejes, no gustes, no toques, no esto, no aquello, en conformidad con las doctrinas de los hombres? Cosas que todas se destruyeron con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. Ok, aquí termina entonces este texto de Pablo a los colosenses. Es un texto que hay que leerlo con tranquilidad, con calma. Yo acabo de leerlo y estoy seguro que todos ustedes se quedaron en las mismas. Pues aquí hablo muy bonito, pero no entendí absolutamente nada. Bueno, vamos a aplicarnos a esto. Vamos a iniciar resaltando que el objetivo es entender que esta comunidad de los colosenses estaba siendo afectada por una cantidad de influencias que venían del gnosticismo, venían del mismo judaísmo y venían de otras tradiciones. Influencias que decían a los nuevos cristianos: tiene que volver a circuncidarse, tiene que guardar el sábado, tiene que abstenerse de comer esto o aquello, como era propio de la dieta de los judíos. Y también una imagen de Dios influenciada por una corriente de pensamiento gnóstica que empieza a rayar con el ocultismo y con aquellas filosofías religiosas que ya existían en las prácticas y consideraciones de las naciones paganas, o sea, de las naciones que no tenían una relación con Dios, que no conocían a Dios. Básicamente, la reflexión de Pablo a los colosenses se centra en decirles que no se dejen influenciar por estas presiones externas, que comprendan que Cristo Jesús en la cruz expuso el pecado, triunfó sobre el pecado, y que en Cristo Jesús estamos completos. Una de las cosas que más se difundía en aquel momento era la adoración o la reverencia o cierta práctica cultual a los ángeles. Esta figura de los ángeles era bastante manipulada por los paganos, sobre todo por los gnósticos. Desde allí entonces empezó una desviación de la fe, porque cada vez que la iglesia quería tocar el corazón de Dios a través de los ángeles o a través de estos otros mecanismos, estaban haciendo sin darse cuenta
a un lado a la persona de Cristo Jesús. Hoy quiero empezar siendo muy honesto con ustedes. También yo crecí rezándole al arcángel Gabriel, que se supone que no, y el ángel de la guarda, que se supone que nos debe proteger y que nos guardaba el sueño, el ángel de la guarda. Le tenía una devoción especial a San Miguel, decía San Miguel en aquella época, entre comillas. Y cuando las cosas se ponían difíciles, me decían los mayores, o yo veía que ellos siempre repetían esta palabra: hijo, hágale la novenita a San Judas. Y en aquella época lo hacíamos nosotros con fe y con amor sincero a Dios. Pero hoy no estoy aquí para juzgar la devoción de nadie. Estoy aquí porque amo la palabra y amo a la iglesia. Porque el apóstol Pablo hace 2000 años le escribió una carta a la iglesia igualita a nosotros. Esa iglesia era igualita a nosotros. Porque hoy tenemos las mismas presiones y las mismas influencias. Y éramos igual que ellos, y somos, perdón, igual que ellos, gente que ama a Jesús. Pero sin darnos cuenta, estábamos añadiendo cosas innecesarias a la fe. En la carta a los Colosenses, en este capítulo 2, encontramos a Pablo que nos dice algo muy fuerte. Cuídense de quien los cautive con vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas y no conforme a Cristo. Hoy quiero que nos hagamos 3 preguntas que Pablo le planteó en aquel momento a la iglesia de Colosas. No para condenarnos, sino para volver al centro del mensaje revelado del Evangelio. Porque la pregunta no es si amamos a Dios, estoy seguro que todos amamos a Dios. La pregunta es, ¿está Cristo en el centro de todo en nuestra vida? La primera pregunta entonces es esta: ¿a quién le estamos orando? Miren lo que pasaba en Colosas. En el versículo 18 les dice Pablo a ellos lo siguiente: no dejen que les priven de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Pablo es muy directo. Ya hace 2000 años estaba esta práctica muy extendiéndose con mucha fuerza, y particularmente en la iglesia de Colosas. Y Pablo les dice: miren, no dejen que nadie les prive de esta realidad. ¿De cuál realidad? De la realidad de Cristo. Ninguno de aquellos que se ufana en fingir humildad y adoración de ángeles. Había gente muy sincera que empezó a venerar a los ángeles. ¿Por qué? Porque se sentían indignos de ir directo a Dios. Ellos pensaban: Dios es tan santo, mejor le pido al ángel que le hable por mí. ¿Les suena esto un poquito familiar? No nos han vendido a nosotros la imagen de un Dios severo, de un Dios supremamente recto, íntegro, y nosotros somos una cucarachita que no tenemos ninguna opción en su presencia. Entonces es mejor adquirir o conseguir de él ciertos favores por los méritos de otra persona. Así sean los méritos de los ángeles. Bueno, todos los hijos de Dios, cuando la Biblia habla de hijos de Dios, está hablando tanto de ángeles como de seres humanos, de los hombres. La diferencia es que los ángeles son seres espirituales que viven en el cielo, y los hombres somos seres espirituales que vivimos en la tierra. Son 2 ambientes completamente diferentes, pero las dos creaciones de Dios se llaman en conjunto en la Sagrada Escritura, o se denominan hijos de Dios. Somos los hijos de Dios. Así que la verdad de fondo es que los hijos de Dios somos espíritus. Somos en esencia espíritus. Provenimos de Dios y Dios es espíritu. Hermanos, la Biblia es clara cuando en 1 Timoteo 2:5 Pablo le escribe a Timoteo y le dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y le recuerda Pablo a Timoteo: ese es Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. Un mediador.
no 2, no 3, no 4, no 5 mediadores, no 10 mediadores. Miren, yo respeto y honro, por ejemplo, a María, respeto a los ángeles. En Hebreos 1:14 dice que los ángeles son espíritus ministradores, son familia nuestra, espiritualmente hablando. Pero tenemos que hacer una gran diferencia. La familia no es Dios. Hay una diferencia entre nuestra familia espiritual y Dios. Dios es nuestro Padre. Solo Dios es omnipotente. Él tiene todo el poder. Solo Dios es omnipresente. Quiere decir que Él puede escuchar porque está presente en todo el universo al mismo tiempo, en toda su esencia, en todo su ser. Solo Dios puede entonces escuchar oraciones que alguien le haga en Medellín, otro en Barcelona, otro en la China, otro en Singapur, al mismo tiempo. Usted se imagina 7.500 millones de seres humanos, todos orando al mismo tiempo. Bueno, los cristianos no somos tantos, pero todos los cristianos orando al mismo tiempo, todos tenemos cada minuto, cada segundo, cada microsegundo algo que decirle a Dios en todo el planeta Tierra. Y no sabemos si en el universo conocido. Y Él es omnipresente, Él puede escucharte y Él puede dedicarte tu tiempo y estar contigo en toda su esencia, porque Él es omnipresente. Nadie más es omnipresente. Esa es una virtud solamente inherente a Dios. Así que ningún otro espíritu puede escuchar las oraciones como Dios lo hace. Piénsenlo así. Si su hijo está en problemas, ¿cómo quiere usted que él se comunique con usted para hacérselo saber? ¿Llamando a un vecino para que le diga a usted que él necesita de su ayuda? ¿O que él directamente le hable, lo busque y le explique su situación? Pues el autor del libro de Hebreos le escribe en el capítulo 4, versículo 16, a la iglesia en general. Y dice lo siguiente: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, confiadamente. Con esto estamos rebatiendo la idea que planteábamos hace un rato, aquella de que nos han enseñado que hay un Dios bravo, hay un Dios tan perfecto, hay un Dios tan justo que nosotros no tenemos opción. Entonces tenemos que apoyarnos en las virtudes de otros, incluyendo ángeles o aquellos que llamamos o denominamos santos, para que Dios nos conceda algo, para que Él nos escuche. Bueno, el autor del libro de Hebreos está diciendo lo contrario. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Hebreos 4, versículo 16. Por la cruz, el trono está abierto. Tú tienes acceso directo al trono de la gracia. No necesitas intermediarios. Jesús abrió el camino, porque como dice Pablo a Timoteo, Él es tu mediador. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. La segunda pregunta es, ¿qué estás buscando que no tengas ya conseguido en Cristo? Esa es una pregunta que Pablo está aclarándole a la iglesia de los colosenses. En Colosas empezaron a añadir cosas. Era Jesús más circuncisión. Esa era la teoría de los judíos. Era Jesús más no comer esto. Era la ley de los judíos. Era Jesús más guardar los sábados. El versículo 16 es muy claro cuando Pablo les dice, así que nadie los juzgue a ustedes porque comen o beben, o con respecto a días de fiesta. Jesús consumó la ley. Alguna vez a él le preguntaron con respecto a la ley, y él dijo, de verdad, en verdad les digo que no va a faltar ni una jota ni una tilde de la ley que no sea cumplida. Él consumó la ley, él cumplió la ley. Él murió en la cruz y condenó la ley. Decíamos en devocionales anteriores que si la ley no dice, o sea, si la norma no dice que esto es malo, no tendríamos conciencia de saber que eso es malo y que no lo debíamos hacer. A menos que la norma lo prohíba, yo no tendría opción. Y sin la norma yo estaría abocado a infringir la ley. Bueno, en Cristo Jesús, cuando Pablo enseña de que la ley fue
consumada, fue consumida, fue cumplida en la cruz. Abre una puerta donde nosotros recibimos de Jesús esa nueva noticia. Allí, en Él estamos completos. Es lo que le está diciendo hoy Pablo a los colosenses. Estamos completos, ya no necesitamos ley. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de Dios habita en mí. Ya no necesito que la ley me diga que esto está malo. El discernimiento, la presencia de Dios en mi corazón me guía a no hacer lo que por naturaleza santa que hay en mí no debo hacer. Hay una nueva naturaleza dentro de mí que se opone a la carne, que no está, contento, que no está feliz en armonía con las obras de la carne. Y esa es la presencia del Espíritu Santo. Cuando yo decido hacer o cumplir obedientemente la obra, la inclinación del Espíritu en mí, entonces estoy libre de la ley. Eso es lo que Pablo le está diciendo a ellos. O sea que no necesitamos, como Pablo le dice a la iglesia de Colosas, no necesitamos agregar nada más. Jesús más no comer cerdo, Jesús más no más hacer vigilia en Semana Santa y no comer carne, Jesús más novenas, Jesús más mandas, Jesús más qué sé yo, cualquier cantidad de cosas que hemos estado añadiendo. Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosas, en Cristo estamos completos. Bueno, Pablo proclama esta victoria. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo y en Él ustedes han recibido esa plenitud. Los versículos 9 y 10 de nuestro texto de hoy, Pablo dice, Cristo no es un ángel creado, Cristo es encarnado, cabeza de todo poder. Toda la sabiduría y todo el conocimiento y el poder reciben en él. Los versículos 2 y 3 lo aclaran. ¿Por qué buscar entonces en ángeles cuando Cristo lo es todo? Hermanos, en Cristo tú ya estás completo. No te hace falta un pedacito. Dios es perfecto. La economía de la salvación, el plan de salvación de Dios, culminó en la obra de Cristo perfectamente. Perfecto. Si Dios en su sabiduría hubiera querido que tú supieras algo más de los demonios, lo hubiera dejado escrito. Si Dios hubiera tenido claro que tú necesitabas o yo necesitábamos la intermediación de ángeles o de santos o de María, entonces él lo hubiera dejado escrito, pero no hay un solo versículo en la Biblia que enseñe tal cosa. Así que hoy también esta exhortación de Pablo a los colosenses es para nosotros. Pablo dice, no dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan de fingir humildad y adoración de ángeles. Los herejes alardeaban de tener visiones angélicas, menospreciando a Cristo. Pablo dice, esas cosas son sombra, Cristo es la realidad. Sí, la vida espiritual de los hijos de Dios tiene un nivel de virtud muy alto. Los ángeles tienen un nivel de virtud muy alto y aquellas personas que nos precedieron en la fe con una virtud excepcional, a las cuales nosotros llamamos santos, porque se consagraron a Dios desde su voluntad. En ese sentido son santos. Así como usted y yo también somos santos, porque a diario también nos consagramos voluntariamente a los designios de Dios. La diferencia entre ellos y nosotros es que ellos murieron y nosotros aún estamos vivos. Pero la iglesia del Señor es santa. Y usted y yo formamos parte de esta iglesia. No hay una categoría de santificación más alta. No hay niveles de santidad en la iglesia. Cristo Jesús es santo, santo, santo. Dice el libro de Apocalipsis que a él los coros del cielo permanentemente están diciendo santo, santo, santo. En la iglesia primitiva esto era muy grave. Hoy la analogía moderna promueve también
esta práctica respecto a los ángeles y los presenta como intermediarios, como reveladores del futuro y como salvadores personales, salvadores en el sentido de que tengo un gran problema, pero a mí me salva es la intercesión de San Miguel Arcángel. Estatus, oraciones a arcángeles, también hoy se nos están eh, enseñando permanentemente. Hay toda una escuela de algunos personajes llamados angeólogos que tienen unas listas interminables de nombres de ángeles. La brujería, eh, la santería sobre todo, cuando hacen algo con los caracoles, a usted lo primero que tratan de decirles quién es su ángel guía, por eso se llaman santeros. ¿Cuál es el espíritu guía de su vida? Y tratan de acomodarle un espíritu diferente a Cristo Jesús. Y eso es satánico. Todo aquel que niegue la preeminencia de Cristo es una voz satánica. Escuche esto, hermano. Por bien intencionado que sea, el Rey de Reyes y el Señor de Señores se llama Cristo Jesús. Hoy en día, a través de WhatsApp y de las redes sociales, nos están incitando a hacer oraciones a los ángeles. Y es exactamente el mismo error que, en el que estaba cayendo la iglesia de Colosas en aquel momento. Porque la adoración, ¿por qué razón, perdón, la adoración a los ángeles es una herejía? Vamos a mirar 3 razones bíblicas para que esto nos quede bien claro. Pablo no dice todo con respecto a los ángeles, pero la escritura sí nos dice por qué razón adorar o buscar la intermediación no solamente de ángeles, sino de santos, cualquiera que sea la intermediación que estemos buscando. Eso es una herejía. Examinemos entonces lo que la Biblia dice respecto a esto. La primera consideración entonces es que cualquier pretensión en este sentido está menospreciando la dignidad de Cristo. Colosenses, en el capítulo 1, el versículo 15 al 20, en la misma carta a los Colosenses, ya no en el capítulo 2, sino en el capítulo anterior, Pablo lo presenta como una imagen de Dios invisible, a Cristo, ¿no? Primogénito de la creación, en quien Dios reconcilia todo. La consecuencia del pecado fue la maldición a la tierra, la maldición al hombre, que ya el hombre muere, y hubo unas consecuencias. El hombre que fue hecho Señor y gobernador de la creación cayó y también cayó la creación. San Pablo en el en el libro de Romanos nos dice que la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Toda la creación dejó de tener una relación armónica con Dios, incluyendo los hombres. Y la economía de la salvación se centró entonces en permitir a través de la historia que Dios se revelara de nuevo a esta raza de hombres caídos. Empezó por Abraham y continuó así la historia de la salvación, donde él por más de 5,000 años estuvo revelándose a un pueblo que él escogió llamado Israel. Y habían profetas, habían jueces, estaba la ley de Moisés y había una cantidad de medios, de formas en las que Dios se revelaba constantemente y se reveló a través de la historia. El culmen de todo esto era Cristo Jesús, porque quedó demostrado que la naturaleza humana, por más que quisiera esforzarse, por más que el hombre quisiera resarcir el efecto del pecado en su vida, era imposible. Así que no había de otra. Dios mismo tenía que encarnar y hacerse hombre. Entonces Jesús encarnó y se hizo hombre. Y cuando le preguntaron acerca de la ley, él dijo, toda la ley va a ser cumplida, toda la ley. No va a faltar ni una jota ni una tilde de esa ley. Y él lo consumó en la cruz. Él permaneció en la voluntad de Dios. Él permaneció en absoluta obediencia a Dios. Y también lo hizo para darnos ejemplo. Él compartió con nosotros la naturaleza humana. Así que un hombre trajo el pecado al mundo, dice Pablo, llamado Adán.
y otro hombre llamado Cristo trajo la salvación. Cuando Jesús muere en la cruz, lo hace por toda la humanidad. El triunfo de Jesús en la cruz es el suyo y el mío. Y como no pecó, entonces se revierte la maldición. Y se revierte la maldición y él resucita, se venció la muerte. Y esa desarmonía entre la creación y la humanidad también se rompe. El Evangelio de Marcos dice al final, y todo aquel que crea y sea bautizado en su nombre, echará fuera los demonios. En su nombre sanará a los enfermos. Y si alguna cosa mortífera le fuere dada, no le hará daño. En el nombre de Jesucristo. La naturaleza ya no tiene esa autoridad de acabar con nuestra vida, de ser implacable, afectando nuestro bienestar. Tenemos autoridad. Tenemos autoridad. Jesús enseñaba, si ustedes tuvieran fe como un pequeño grano de mostaza, le dirían a esta montaña, arráncase y tírese al mar, y ella lo haría. Así que en Jesús estamos completos. ¿Qué buscas tú en la intermediación de un ángel o de un santo? Realmente. ¿Qué estás buscando allí? ¿O acaso pretendemos que la virtud alcanzada por Agustín de Hipona o la virtud alcanzada por Francisco de Asís o por Marianito o qué sé yo, es mayor a la virtud de Cristo o siquiera igual a la virtud de Cristo? El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. No nos apartemos de la cruz, no le estemos añadiendo a Jesús otras cosas como Jesús más los cultos o las veneraciones a los santos, o Jesús más las dietas, o Jesús más las promesas, o Jesús más esto. No, en Él estamos completos. La segunda consideración es, ¿por qué es una herejía entonces hacer esto? En segundo lugar, la Biblia nos dice que los ángeles no son santos ni divinos. Eso ya lo acabo de explicar. Hebreos 1, del 5 al 14. Pablo le pregunta, perdón, el autor de Hebreos le pregunta a la iglesia, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios en algún momento, hijo mío eres tú? A nadie. No hay un solo texto desde el Génesis hasta el Apocalipsis donde Dios le haya dicho a un ángel, tú eres mi hijo. Se lo dijo a Jesús en el momento del bautismo. Tienen naturaleza angélica, no son, no tienen naturaleza humana. No son hechos a imagen de Dios. La gran diferencia entre nosotros y los ángeles es que nosotros somos imagen y semejanza de Dios y los ángeles no. Ellos tienen otro tipo de naturaleza y la naturaleza de los ángeles es una naturaleza angélica, no es una naturaleza humana. Usted y yo somos seres humanos, somos hijos de Dios por la obra de Cristo Jesús y fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Los ángeles carecen de omnipresencia porque no son Dios. Tampoco tienen omnipresencia, perdón, omnisciencia, tampoco tienen toda la sabiduría, ni omnipotencia, no tienen el poder completo. Todo lo que un ángel puede hacer es lo que Dios le permite hacer. Por eso son emisarios divinos. El ángel no puede hacer un portento, no puede afectar el orden natural si Dios no le dijo hágalo. Los ángeles no pueden escuchar oraciones de todo el mundo, así como se los dije hace un momento, porque no son omnipresentes. Ellos simplemente son mensajeros, no son dioses. Incluso santos humanos esperan el juicio final. Yo le invito a que usted lea con atención el libro de Hebreos en el capítulo 9, versículo 27. Allí el autor del libro de Hebreos está diciéndole a la iglesia, ninguno, sea un ángel o un difunto, recibe culto.
Orarles es espiritismo y es prohibido. No sea hallado en ti que consulte a los muertos. Deuteronomio 18, 10 al 11. Los seres humanos somos por naturaleza imagen y semejanza divina y estamos orientados a Dios. Jesús, cuando murió y resucitó y se estaba despidiendo de sus discípulos, no dijo: detrás de mí viene un ángel, o detrás de mí voy a mandar a San Martín de Porras, o voy a mandar a Santa Clara, o voy a mandar a San no sé quién. Ni siquiera habló de Pedro y de Pablo como ese tipo de mediadores. Él dijo: detrás de mí viene alguien, viene el Espíritu Santo, el verdadero vicario de Cristo en la tierra. Y en él y con él ustedes recordarán las cosas que yo les dije, y con él y en él aprenderán a hacer lo que yo hice y aún cosas mayores. Y él estará con ustedes hasta el fin de los siglos. Esto es muy claro en la Biblia, hermano. Ni usted ni yo, como hijos de Dios, tenemos la autoridad para comunicarnos con otro espíritu diferente al Espíritu Santo. Yo puedo tener comunión afectiva y emocional en una relación con una mujer o con un hombre, con mi familia, pero no, y son espíritus, pero no puedo invocar el favor de un espíritu diferente al Espíritu Santo. Cualquier intento mío de comunicación con un espíritu diferente al Espíritu Santo se llama espiritismo. Así nos duela, hermanos. No se ha hallado en ti, dice Dios en la ley, quien consulte a los muertos. Y la tercera razón que da la Biblia para explicarnos que es una herejía hacer esto es el hecho de que quien lo hace rompe la unión con la cabeza, que es Cristo. Versículo 19 del texto que leímos dice: sin Cristo el cuerpo no crece. La angeología moderna que nos están y que les estaban también enseñando a los colosenses en aquella época, hace 2000 años, desvía a tradiciones humanas. ¿Quién les dijo a ellos que habían tantos nombres de santos? ¿Quién les dijo a ellos que los santos estaban para adivinar la suerte? ¿Quién le dijo a ellos que el papel de los ángeles, que los ángeles adivinan el futuro, que los ángeles le dicen a usted qué hacer? ¿Quién le dijo a ustedes que los ángeles son los que lo van a librar de peligros y lo van a librar de cosas? Algo que solamente es potestativo del Espíritu de Dios. Esto a lo que yo le estoy haciendo referencia, hermano, en este momento, en mucha parte se llama gnosticismo. Los gnósticos se jactan de conocimientos secretos, entre comillas. ¿Y qué dice la Biblia respecto a lo que está oculto, a lo que está secreto? El libro del Deuteronomio, en el capítulo 29, en el versículo 29, dice: las cosas ocultas pertenecen a Dios, pero lo que está escrito en este libro es para ti y para tu descendencia para siempre. Donde Dios no habló, usted y yo guardamos silencio y no especulamos. Los que se atreven a especular lo que no dejó Dios escrito en su sabiduría, en su omnipotencia y en su omnipresencia, son satánicos. Están desplazando a Dios, están desplazando el Espíritu Santo, están desplazando la obra de Cristo. Vamos a hacer una comparación rápida. Las sombras heréticas de las cuales habla Pablo a la iglesia de Colosas tienen una nueva forma de mirarse según él en este escrito, y es la realidad en Cristo. Él habla de que la iglesia estaba aprendiendo prácticas como adorar a los ángeles, y Pablo dice a la iglesia: Cristo, plenitud divina, en el versículo 9. Rituales
y formas de humildad y de espiritualidad falsas en tantos ritos. Y Pablo le dice a la iglesia, somos libres en la cruz de Cristo. La sabiduría humana, aquel conocimiento gnóstico, aquella sabiduría que pretende decirte lo que Dios no dejó claro, lo que Dios guardó en su absoluta potestad y sabiduría. Pablo le dice a la iglesia, bástele a ustedes y a mí encontrar cada día los tesoros guardados en Cristo Jesús. Cuando le oras a San Miguel buscando una protección, ¿qué estás buscando realmente? Protección. Y la Biblia dice en el Salmo 34:7, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Cuando Jesús se refirió a esto en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, en el versículo 12, está aclarando, cuando estaba con ellos, yo los guardaba. ¿A quién se refiere el Salmo cuando está diciendo el ángel del Señor acampaba alrededor de los que le temen? Pues estaba refiriendo, Cristo Jesús hace la corrección, aclara más bien, no la corrección, aclara. Yo estaba con ellos y los guardaba. No era un ángel, era Cristo. Lo que sucede es que el autor del libro de los Salmos no tenía noción de Cristo. Estaba hablando 700 años antes de que Cristo viniera. Todavía no había iniciado la profecía mesiánica que anunciaba al Mesías, el regreso del Mesías, la venida del Mesías. Así que él no tenía otra forma de explicar eso sino diciendo a esto un ángel. Pero Jesús lo confirma y lo aclara. En Juan capítulo 17, versículo 12 dice, cuando estaba con ellos, yo los guardaba. Cuando tú le oras a San Judas por causas imposibles, que es dizque el santo de las causas imposibles, ¿qué estás buscando? Un milagro. ¿Y qué dice Jesús en Mateo 19:26? Para Dios todo es posible. Si tú crees en Dios y si tú amas a Dios, ¿qué haces? Practicando espiritismo, tratando de comunicarte con el espíritu de un muerto para que Él te haga un milagro. Jesús te lo está diciendo en el Evangelio. Para Dios todo es posible y el Espíritu de Dios habita en tu corazón. No estoy diciendo que votes nada ni que deseches nada. Estoy diciendo pon a Jesús en el trono, en el lugar debido en tu corazón. Los demás, ángeles, santos, personas virtuosas que nos antecedieron en la fe, son nuestra familia en Dios. Pero vuelvo y repito, la familia no es Dios. Ellos son ejemplo de vida para nosotros, pero uno solo fue el que murió por ti. Solo uno fue el que resucitó y solo uno tiene toda la plenitud de Dios, Cristo Jesús. Es como tener un océano en la casa y salir a buscar agua con una cucharita. Si ya lo tenemos todo, ¿para qué vamos con una cucharita a buscar agua? ¿De dónde viene tu seguridad? Pablo le está enseñando esto a la iglesia de Colosas. Hay que estar seguros en Cristo. ¿Y de dónde proviene esa seguridad? Los versículos del 20 a 23, Pablo les dice, si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué se someten entonces a preceptos tales como no hagas esto, no lo pruebes, no lo toques, no haga lo de más allá? Si la ley ya murió, la ley dejó de existir para ti. Ahora tú obras bajo la influencia del Espíritu Santo por naturaleza santa. Tienen sin duda estas cosas alguna apariencia de bondad y en sí tienen algún viso de sabiduría porque en un momento anterior a Cristo tuvieron efecto, pero nada sirven en este momento. Porque la experiencia nos ha mostrado que ni antes ni después los que viven pegados a estas normas lograron vencer su naturaleza de pecado.
Israel tenía las leyes y nunca, acá vuelvo a repetir lo que dije hace un momento, pudieron cumplir 100% la demanda divina. No fueron capaces. El único ser humano capaz de cumplir integralmente la voluntad de Dios era Jesús, y para eso tuvo que hacerse hombre. Y después de Jesús, algunas influencias en la iglesia, como la de Colosas, continuaron enseñando que había que seguir practicando rituales y cosas legalistas que hoy persisten entre nosotros. Yo hago una manda, o sea, yo hago un convenio con un santo o con, qué sé yo, en un santuario, y Dios primero me hace el milagro y yo después voy y visito allá el lugar de peregrinación, le toco alguna partecita ahí a la imagen y me doy la bendición y ya le pagué una manda a Dios. Qué cosa tan arcaica, ¿no? Dios no quiere mandas, Dios lo que quiere es tu alma, Dios lo que quiere es tu obediencia. Esas prácticas, dice Pablo, no han sido capaces ni nunca serán capaces de vencer o transformar la naturaleza humana, esa naturaleza de pecado. Por eso es que usted encuentra en la iglesia personas con muchos años de vida y práctica religiosa, tratando de tocar a Dios a través de imágenes, de sacrificios, de rituales, a través de santos, de ángeles y de todo tipo de cosas. Y siempre tienen los mismos pecados, siempre tienen las mismas inclinaciones, siempre tienen la misma naturaleza que los separa de Dios. Nunca crecen en la fe. Siempre tienen la necesidad de volver a recurrir al brujo o de volver a recurrir al santo o de volver a recurrir al angeólogo para que el angelito me diga qué es lo que me va a deparar el futuro. Nunca pueden crecer. Están ahí están anclados. En Cristo Jesús, nosotros recibimos la potencia de Dios a través de su Espíritu que habita en nuestro corazón. Pablo dice que nuestro cuerpo es templo de la habitación del Espíritu Santo. Ya no necesitamos la ley, obramos por naturaleza. Esa naturaleza santa de Dios en nosotros nos enseña sin tener que hacer ningún esfuerzo a diferenciar entre lo que agrada a Dios y lo que no agrada. El Espíritu Santo de Dios, cuando nosotros obramos mal, se contrista en nosotros y se pone triste y hace que nuestros ojos derramen lágrimas y hace que volvamos a mirar a Cristo arrodillados y le digamos al Señor: tú vences, tú ganaste, yo me rindo, como dice la canción de, de este cantautor cristiano mexicano, ¿no? Eh, Yo me rindo ante tus pies, te dejo ganar. La victoria es tuya. Ya hicimos todas estas cosas de sacrificios, promesas, mandas, cadenas de oración, toda esa cantidad de supersticiones que nos llevaron a practicar de alguna manera cierto tipo de ¿cómo se llama? De espiritismo. ¿Eso te acercó a Dios? No. Pablo te hace una pregunta muy dura. ¿Eso te hizo libre del pecado? No. ¿Eso te quitó la culpa? No. ¿Eso te quitó la duda permanente que te hace regresar y regresar y regresar de nuevo a la misma fuente? No. Cristo Jesús te hizo libre. En Cristo tú estás completo. Tu seguridad no está en lo que tú prometes a Dios. Tu seguridad está en lo que Dios te prometió a ti a través de Cristo en la cruz. Escuché esto que le estoy diciendo, hermano. Nuestra seguridad no depende de lo que le prometemos a Dios. Nuestra seguridad depende de lo que Dios nos prometió a nosotros en Cristo Jesús. ¿Quién pagó tu deuda? Un ángel, un santo, la Virgen. No, la pagó Cristo Jesús, Dios hecho hombre. El versículo 15 de esta
nota de Pablo a los colosenses dice que desarmó los poderes de las potestades y por medio de Cristo los humilló en público. Eso hizo Jesús en la cruz. Cuando Satanás no tuvo ocasión para acusarlo, cuando no encontró de qué acusarlo, y cuando Dios le permite a Jesús morir para vencer la muerte, porque según la maldición, todo hombre por causa del pecado moría, pero Cristo no pecó. Así que Dios le permitió descender al Seol para luego resucitar a una vida en gloria y vencer la muerte. Se borró el efecto del pecado. Se borró el efecto del pecado. Tú eres libre del pecado. Cuando tú comprendes esto que Jesús hizo en la cruz, tú eres libre. Ya no hay ley para ti. No tuviste nada que hacerlo. Dios te lo prometió. Desde Abraham, desde Isaac, desde Jacob, desde el principio de los tiempos. Y lo cumplió para ti en Cristo Jesús. Tú y yo estamos completos en Cristo. Así que tu victoria, tu perdón, tu acceso al Padre, a nuestro Dios, no dependen de tu devoción, ni dependen de cuántas veces vas a practicar ritos, ni de cuántas veces estás diciendo 1000 Jesuses, ni de cuántas veces estás haciendo novenas y venerando imágenes. Dependen de la sangre de Cristo. Esa es mi victoria. De allí proviene el perdón que Dios me ofrece, el amor de Dios para mí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos llamar a María? No, ella es bienaventurada. ¿Dejamos de creer en los ángeles? No, ellos son reales, ellos existen, solo que tienen una naturaleza angélica y están en otro propósito de Dios. No podemos poner o agregar estas cosas en lugar de Cristo. María es madre y ejemplo, nadie lo niega. Los ángeles son servidores y siervos de Dios, nadie lo niega. Los santos son nuestros hermanos mayores en la fe, tuvieron una vida excepcionalmente virtuosa, pero solo Cristo es el Salvador, solo Cristo es el Señor, solo Cristo es el mediador. Hoy el Espíritu Santo no te está condenando, te está invitando, te está diciendo lo que el Padre le dijo al Hijo pródigo: vuelve a casa, en la casa de tu Padre hay plenitud y abundancia de bienes. Oremos, hermanos. Si hoy tú sientes que has puesto tu fe en algo diferente a Jesús, no es motivo de vergüenza. Al contrario, Dios lo permitió en esta mañana en tu mente para liberarte y escalar a un nivel espiritual mucho más alto. Te invito a cerrar tus ojos y a repetir conmigo en tu pensamiento o en voz baja: Señor Jesús, gracias por María, gracias por los ángeles, gracias por todos los que me hablaron de ti, por la virtud de quienes nos precedieron en la fe en una vida consagrada. Hoy decido dejar todo esto atrás. Te pido perdón si te puse detrás de ellos y decido ir directo a ti. Hoy comprendo que tú eres el único mediador, que tú eres mi Señor. Hoy comprendo que en ti estoy completo. Oremos. Padre, gracias por quienes escucharon este devocional. Gracias, amado Dios, por el mensaje que tu Espíritu Santo nos entregó hoy. Pongo en tus manos la vida de quienes me están escuchando, la vida de quienes me acompañaron en esta reflexión y también la vida de quienes van a escuchar este mensaje después en redes sociales. Nosotros sembramos la semilla y tú das el crecimiento. Yo los bendigo a ellos, amado Señor. Oh Dios, tú que no quieres que el pecador muera, sino que se convierta en viva.
Haz resplandecer tu rostro sobre estos mis hermanos. Haz que la luz de tu gracia resplandezca sobre sus rostros y ten misericordia de ellos, concediéndoles la paz que solamente Cristo pudo dar en la cruz. Y yo les bendigo, amado Dios, en tu nombre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, Dios y Señor nuestro, y con el poder y la gracia del Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos. Mañana es viernes, es día de fiesta, salgo de la ciudad y regreso solamente hasta el martes, lunes o martes, no estoy seguro, pero con seguridad volvemos a retomar estos devocionales el miércoles, de pronto el martes, pero más seguro el miércoles a las 7 de la mañana nuevamente. Espero sus oraciones. Gracias a quienes nos están ayudando con sus diezmos y ofrendas. Dios les bendiga. Sin ustedes no es posible llevar a cabo nuestro ministerio. Les amamos en Cristo Jesús. Bendiciones y feliz día. Gracias a todos.